¿Cómo están, queridos hermanos y amigos? Bien, continuando con esta serie de videos donde hablamos un poquito acerca de lo que leemos. Ya hemos dado un recorrido bastante extenso acerca de versiones, ediciones originales, ediciones con deuterocanónicos. Bien, y hoy quisiera detenerme especialmente en uno de los libros que generalmente las Biblias evangélicas, las Biblias protestantes, no contienen. Me interesa particularmente hablar un poquito acerca de estos libros porque como no se tienen, ¿verdad? Como la mayoría del pueblo evangélico, el pueblo protestante no tiene estos libros, pero además, como la mayoría del pueblo católico, sí los tiene, pero no los lee. Me parece interesante poder explicar un poquito acerca de estos libros y ver por qué los consideramos importantes, ¿sí? Por qué los consideramos como algo muy útil, válido, importante de leer y que obviamente nos acerca más al conocimiento de las cosas de nuestro Dios. El libro al cual me quería referir hoy es el llamado Sabiduría. Si bien recibe el nombre de Sofía Salomonos, Sabiduría de Salomón, el nombre más correcto es Sabiduría. ¿Por qué no decir específicamente Sabiduría de Salomón? Porque el decir que es de Salomón es un recurso literario. Este libro no fue escrito por Salomón y de hecho lo podemos ver por el tiempo en el cual fue escrito. Este libro fue escrito alrededor entre el año 80 y el año 50 antes de Cristo, antes de la era común, lo cual nos ubica en que fue el último de los libros que integró la versión Septuaginta, la versión griega de las Escrituras, la versión que ya hemos dicho que nuestros hermanos discípulos y apóstoles de los primeros tiempos utilizaron para poder difundir el Evangelio entre todas las colectividades y las comunidades alrededor del Mediterráneo. Este libro, como les digo, fue escrito entre el año 80 y el 50. Su autor es desconocido, pero sí podemos sacar varias conclusiones acerca del estilo literario que tiene y acerca de ciertas menciones que nos da. Como por ejemplo, a partir del estilo literario podemos entender que es un libro escrito muy probablemente en Alejandría y por un judío residente en esos lugares. Eh, Esto es importante de observar porque en el texto del libro de la sabiduría se nos van a mostrar ciertos conflictos en los cuales él se refiere al hombre de Dios, al judío, al israelita piadoso, y que está sufriendo con una corriente contraria a ellos, una corriente, hoy podríamos llamar de cierta xenofobia, ¿sí? De cierto antisemitismo. Y él escribe este texto para fortalecer a los miembros de las colectividades, en primer lugar la de Alejandría y a los de otros lugares donde se puedan sentir acosados, perseguidos o incluso puedan ser maltratados, ¿sí? Por los enemigos de Israel. ¿Por qué esto también es interesante? Porque en esto el autor no sabe, como muchas veces ha ocurrido, él está recibiendo una inspiración divina y él está anticipando muchos de los eventos que luego iban a ocurrir precisamente con los creyentes en Yeshua y que incluso nos habla de eventos futuros. Algo más les puedo contar de este libro. Ustedes en las Biblias católicas lo pueden encontrar entre el Cantar de los Cantares y el libro eclesiástico, porque es parte de lo que el catolicismo normalmente llama los libros sapienciales, los libros de sapiencia, los libros de conocimiento. Como puede estar, por ejemplo, el libro de Proverbios, el eclesiástico que les nombré, el libro de Job. Bueno, en las Biblias que se utilizan en el pueblo evangélico, este libro no se encuentra, aunque sí se encuentra, y debemos decirlo, en la Biblia de Lutero. Y también se encuentra en la Biblia, la del rey Jacobo, la King James, la del año 1611. En esta Biblia también se encontraba. Aunque hoy por hoy ha sido dejado de lado por el pueblo protestante, en sus orígenes los grupos protestantes también tenían este libro. Este libro también puede obviamente encontrarse en la Biblia romana, en la Biblia ortodoxa, en las Biblias que se utilizan en Oriente. Bien, me gustaría, ya que ustedes no lo tienen, ya que, como les digo, la mayoría ni siquiera lo conocían, no lo han leído, me gustaría poder leerles un pequeño pasaje del libro de la sabiduría y mostrarles cómo esto también fue recibido, cómo fue receptuado por los primeros creyentes. Cuando yo les lea esto,
tranquilamente ustedes podrán pensar que se refiere o bien a una carta, o bien al Apocalipsis, o bien a algo del Nuevo Testamento. Permítanme que les haga esta lectura. Esto es del capítulo 3 del libro de la sabiduría. Voy a citar del versículo 1 al versículo 8 y luego lo voy a hacer una pequeña comparación con textos que todo cristiano conoce. Dice así: las almas de los justos están en las manos de Dios, y el tormento no los alcanzará. A los ojos de los necios parecen haber muerto, y su partida es reputada por desdicha, y su salida de entre nosotros por aniquilamiento, pero ellos gozan de paz. Pues aunque a los ojos de los hombres fueran atormentados, su esperanza está llena de inmortalidad. Después de un ligero castigo serán colmados de bendiciones, porque Dios los probó y los halló dignos de sí. Como el oro, en el crisol los probó, y los aceptó como sacrificio de holocausto. Al tiempo de su recompensa brillarán y discurrirán como centellas en cañaveral. Juzgarán a las naciones y dominarán entre los pueblos, y su Señor reinará por los siglos. Esto, como les digo, es una cita del libro llamado Sabiduría, del capítulo 3, versículos 1 al 8. Ahora permítanme hacer una pequeña comparación con algunos textos que ustedes conocen por sus Biblias. Vamos a agarrar 2 o 3 puntualmente. Sabiduría, capítulo 3, versículo 6. Dice: como el oro, en el crisol los probó y los aceptó como sacrificio de holocausto. Miren lo que dice 1 Corintios capítulo 3, versículo 13. La obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Vamos ahora a Sabiduría capítulo 3, versículo 8. Juzgarán a las naciones y dominarán sobre los pueblos, y su Señor reinará por los siglos. Veamos qué dice 1 Corintios capítulo 6, versículo 2. ¿O no sabéis que los santos han de juzgar al mundo? Y si el mundo ha de ser juzgado por vosotros, ¿sois indignos de juzgar cosas muy pequeñas? Miremos Apocalipsis ahora, capítulo 20, versículo 6. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo, y reinarán con él 1000 años. Sabiduría 3.8. Y su Señor reinará por los siglos. Apocalipsis 26. Y reinarán con él 1000 años. Sabiduría 3.8. Juzgarán a las naciones y dominarán sobre los pueblos. Corintios 6.2. ¿O no sabéis que los santos han de juzgar al mundo? Sabiduría 3.6. Como el oro, en el crisol los probó. 1 Corintios 3. La obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. He querido tomar estos pequeños ejemplos, los cuales se puede abundar muchísimo, pero el video se extendería demasiado y no es la intención. Es que hoy puedan conocer estas pequeñeces que durante mucho tiempo se han perdido. Todo el libro de la sabiduría es un libro de un gran contenido cristiano, de un gran contenido mesiánico en el sentido de Mesías, estoy hablando, ¿verdad? Cristiano de seguidor de Cristo. Todo este libro es no solamente digno de leer porque Yahweh mismo lo puso en sus escrituras, sino porque de él podemos aprender mucho acerca de nuestro camino, de nuestro trabajo y de nuestro Señor. Mi nombre es Ricardo, vamos a continuar con estos videos. Pido que Yahweh los bendiga, los guarde, los proteja y también los conduzca a la sabiduría. Shalom.